Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más al canal de Pixel a Pixel. En este nuevo formato que vamos a hacer ahora mismo, va a ser la primera toma de contacto con ello, que va a ser charlando de juegos. ¿Qué haremos? Charlar de videojuegos. Cogeremos un videojuego y hablaremos de él 1 hora, 2 horas, espero que no más de 1 hora, personalmente. En este formato me va a acompañar en todos los episodios, bueno, sí, en todos prácticamente, Jordi Tudela, Baronet. Muchas gracias. Buenas. Pero para esta ocasión y este primer programa tenemos la suerte de contar con unas invitadas espectaculares, ya las habéis visto en el canal. Son Débora Rivas, Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. muchas gracias, y Marta García, del Balay. Hola, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Esta es la segunda vez que se graba porque el PC me ha crasheado entero y hemos perdido 10 minutos, así muy, muy ricamente. Y yo no había pensado en grabar también, o sea que... Es verdad, hoy que tengo copiloto me viene bien eso. Pues sí. Vamos No a... se note que somos novatos. No, apenas. Es decir, apenas. Apenas. Es decir, estamos todos en 20.000. Bueno, 20.000 no, pero hemos estado todos en 20.000 podcasts y esto es una novatada. Pero bueno. Vamos a empezar a hablar un poquito, ¿vale? El ritmo que vamos a llevar en el programa. Bueno, primero, vamos a hablar para este primer programa de Chris Tales. Mira cómo lo muestra de ahora. Es la primera obra del estudio colombiano Dreams Incorporated junto con Sync, perdón, con Y. Sí, sí. Un juego que, salvo Jordi, que literalmente le dijimos juégatelo para el programa, el resto de nosotros tenía bastantes expectativas. Débora y Marta lo habían probado en demos. Yo había ido siguiendo bastante las capturas, las sensaciones y teníamos una opinión formada de él que a nivel personal no ha cumplido el juego, pero vamos a hablar de ello más adelante. Así que vamos a hablar un poquito de la toma de contacto, precisamente de cómo conocimos Chris Tales. Débora, si puedes volver a contarlo. Por supuesto, no hay problema. Pues yo conocí Chris Tales por Twitter, lo que suele pasar, ¿no? Me llegó un retweet de un videojuego que era un RPG, pues en este caso yo en aquel primer momento pensaba que solo era un estudio indie, después me enteré de que eran dos estudios que son de Colombia y me acuerdo que es que me atrapó el estilo visual de la obra, ¿no? Fue como amor a primera vista, de eso que dices, necesito este juego en mi vida. Y recuerdo que me coincidió que unos meses más tarde hizo Xbox el evento que hace, pues un poquito antes del verano o en el verano, principios de verano, de demos, y justo estaba Chris Tales, así que dije, yo esto lo tengo que probar sí o sí, fue lo primero que hice al encender la consola. Probé el juego, para quien no haya jugado la demo, pues viene a ser la primera media hora o primera hora de lo que es el juego en sí ahora mismo, en que, bueno, conoces a la protagonista, te enseñan el tutorial de cómo funcionan los combates, te hablan del tema del tiempo, de la manipulación del tiempo dentro y fuera del combate, conoces la primera ciudad en la que vas a estar, etcétera, ¿no? Es como esa primera toma de contacto que a mí me encantó, o sea, me acabó ya de fascinar, pero que te da la información suficiente como para que te hagas una idea de si te gusta tanto el sistema de combate como lo que van a ser las misiones más adelante y cómo va a ser todo este proyecto. A mí me gustó tanto que yo acabé haciendo la entrevista a Carlos Andrés Rocha Silva de Dreams Incorporated, un poco para ver de dónde había nacido el proyecto, ¿no? Y la verdad es que desde entonces me fascinó, lo reservé en cuanto pude y bueno, en mi caso, la demo la jugué en Xbox, pero el juego lo he jugado en Switch. En general, a mí me ha parecido una experiencia muy disfrutable, tiene sus cosillas, como ya comentaremos más adelante, hay cosas que no han acabado de cuajar y que empañan lo que es la experiencia final desde mi punto de vista, pero no me parece un mal juego, me parece un juego muy, no sé, muy apto y más aún teniendo en cuenta que creo que es el primer juego que se hace en colaboración los dos estudios, así que teniendo en cuenta el peso y las mecánicas que han implementado, el gran trabajo que han tenido, porque cuando yo hablé con la persona de Dreams Incorporated en este caso, me dijo que claro, que ellos tenían el doble de trabajo, porque no estamos hablando de que solo tenga que hacer un escenario, que solo tenga que hacer un resultado, no, no, es que estamos hablando de que hay pasado, presente y futuro allá donde vas. Entonces, claro, era el triple de trabajo, por eso también se retrasó, pero me imagino que lo hablaremos más adelante. Así que en general estoy muy contenta con la experiencia a pesar de sus menos. Y bueno, a ver qué opináis. Bueno, yo ya digo que para mí la experiencia tiene problemas que se pueden salvar y tiene problemas para mí muy gordos. La versión que probaste es la de Xbox, esa versión no tenía los problemas que ha padecido la versión de Switch, que es los que tenemos los tres, otra vez, salvo Jordi. Sí. Yo empecé.
Él es pecero. Es que yo soy muy de jugar en la cama. Y creo que Marta, tú también lo probaste en Xbox, ¿verdad? Sí, también lo probé en Xbox, pero luego lo adquirí para Switch, precisamente por esa idea de, quiero ser, me va a pillar además en verano, de vacaciones, me voy a mover mucho, jugador horizontal, qué bonito, con el apartado estético tan bonito que tiene para jugar en la cama antes de dormir o cuando me levante, entonces sí, yo me dejé llevar un poco por esa comodidad. Y la verdad es que se notaba esa diferencia entre lo que es probar la demo en Xbox y lo que ya luego fue la Switch. Pero que independientemente de eso, para mí descubrirlo fue una experiencia muy bonita y muy arrebatadora, que fue un enamoramiento a primera vista. A mí me lo recomendó mi pareja cuando en la época en la que estaba en el festival, también cuando estaban poniendo todas las demos. Qué bonito. Cuando estaban poniendo todas las demos en Xbox y por eso lo jugué allí en Game Pass esa hora y me fascinó. Yo suelo tener especial devoción por videojuegos que evocan a lo mejor también cine y literatura y estudios de animación muy característicos, y entonces yo fue ver eso y recordar a Cartoon Network, recordar Disney y sobre todo verme atrapada por la idea de que la mecánica central del juego, que es, y además es lo que definiría hasta su propio concepto narrativo y su propio concepto de juego, que es el paso del tiempo, y seguramente evoque a grandes JRPGs clásicos como a Chrono Trigger, por ejemplo. Pero a mí sobre todo lo que me fascinó es que esa mecánica, ese concepto del paso del tiempo también estuviera presente en la propia estética, o sea, en el propio plano. Al principio tienes ese tutorial de combate, pero cuando ya entras en materia con lo que es el paso del tiempo y poder manipular el tiempo y acciones que van a tener repercusión en el futuro, te das cuenta de que toda la planificación de escenarios está hecha de modo que tú seas capaz de ver el pasado, el presente y el futuro a la vez. Y entonces a mí eso fue lo que me chocó, lo que me impactó y lo que realmente me fascinó en ese momento. Decir, bueno, puedo ver este personaje cuando era niño, si me acerco un poquito más y me muevo un poco, lo voy a ver anciano. ¿Qué trabajo tiene que haber detrás de esto? Aquí no solo hay un diseño de personajes NPC, aquí hay 3 diseños por cada NPC, y entonces eso... esa originalidad, esa personalidad es lo que hizo que yo tuviera esa expectativa tan alta y estuviera esperando ahí ese año, reservándolo, estando pendiente de su retraso, viendo mi reserva, gestionándola, que no se me perdiera y esperando por ello. En definitiva, para mí ha sido una experiencia muy bonita, muy grata, pero sí siento que no ha sido perfecta, no ha sido esa pátina limpia, porque sí le he notado esos pequeños momentos de decir, este tiempo de carga, o aquí, esos escollos que se notan un poquito y no te lo terminan y no terminas de verlo fluido, pero en general ha sido una experiencia muy bonita que me ha recordado a esas historias bellas clásicas también, que al fin y al cabo es lo que hacen los RPG, y recordarnos momentos bonitos, mundos bonitos y con un lore especial, la verdad. Sobre todo personalidad, tiene mucha personalidad a mi juicio. Tiene mucha personalidad. A mí también me evoca muchísimo a las series de Disney, sobre todo a una de mis favoritas de los últimos tiempos, que es la de Enredados, que para mí me parece una serie súper digna para lo que fue la película, y de hecho ahora se Y me hace también raro. juega mucho con esos colores de contraste, con colores así complementarios, con Muchísimo, colores cálidos y fríos. Eso lo hace mucho Cristales también, muchísimo. De ¿verdad? aquí un saludo a mi novia, que le flipa la serie, le encanta. Sí, ¿no? Pero le encanta, yo me la vi entera con ella y de verdad que me gustó mucho. Y las canciones, Bueno, yo para mí personalmente, el mayor problema que he tenido con Chris Tales creo que ha sido tengo a mi perro ladrando. Creo que ha sido mi sensación al verlo en Nintendo's Directs, que yo lo conocí por ahí, al verlo tanto en Twitter, destaca mucho. Es uno de los juegos que a mí más me ha entrado por los ojos, casi que más que otro de mis juegos favoritos, uno de mis juegos favoritos, que es Sayonara Wild Hearts de la última época, o incluso Hades. Es un juego que te entra completamente por los ojos y que te evoca a la época bonita de los RPGs, bueno, a la anterior época. Ahora estamos en un momento muy bueno, cuando teníamos a Chrono Trigger, cuando teníamos a Chrono Cross, ese momento en el cual los JRPG te daban historias que te llenaban y eran innovadores. Con Chris Tales, por el uso del tiempo, por la estética, por lo que nos planteaba con la historia, me pareció que iba a ser un juegazo de 10 casi. Y el encontrarme esos fallos, el encontrarme esas situaciones, en especial en Switch, que es donde más padece el juego, de ralentizaciones, de tiempos de carga, quitando aparte de decisiones de diseño, que ya hablaré más adelante,
a mí me terminaron de crear un producto que para mí estaba alargado. Se me quedó alargado y de hecho Jordi se lo pasó en 20, yo en 25 y 5 horas de diferencia es por tiempos de carga, sin exagerar. Termina convirtiendo el juego en algo que podría haber sido muy grande, algo de menos. Me parece que le pasa, salvando las distancias, lo mismo que le pasa a Backbone. Al juego este también, que era un indie que tenía muchas pretensiones de AAA, que salió para PlayStation 5 y que al final se llevó unas críticas bastante no malas. Un 7 no es mala nota, pero no se llevó lo que se esperaba por el hype. No sé si sabéis qué juego estoy hablando. Ahora mismo no caigo. El del tejón, Lo siento. el del tejón, que es un hack and slash. ¿No lo habéis visto por Twitter? No lo sé, ahora mismo no caigo. Perdona, No, lo no siento pasa- mucho. Lo busco. No pasa nada, echadle un vistazo si podéis ahora mientras hablo. Backbone Game. Vamos a ver. Pobre juego que ha quedado en el olvido. Imagínate. Hostias, Lo sentimos mucho. si lo veis seguro que lo reconocéis porque es que tuvo mucho... Se habló mucho de él. Ujú. Pero Tiene un rollo muy Night in the Woods, por lo que sí. veo. Es un juego que se habló de él Pixel art. durante un mes y desapareció. Porque tenía buenas ideas, pero estaba ejecutado como está ejecutado. Crazy Tales creo que es mejor objetivamente, el conjunto y todo, pero también tiene ese rollo de un juego muy ambicioso por un estudio pequeño y que se han quedado a medio gas. Pero bueno, no quiero... Porque realmente no llega a eso, a dificultar toda la experiencia general. Pero hay No. momentos en los que los notas más, pero en final como conjunto no te lo empaña todo el tiempo. Las primeras, ya comentamos, las primeras horas, una curva de dificultad, los tiempos de carga. Sí. Yo quería preguntaros porque yo, cuando estaba jugando tenía esa duda de decir, bueno, esto me pasará solo por estar en Switch, le pasará a más gente. Recuerdo que hablé con un amigo que decía que le estaba como 2 segundos, 3 segundos de carga en Play 5, así, no sé si era verdad, o sea, exactamente más o menos así, y yo pensé, entonces me dio por mirar y dije, yo me puse a contabilizar y algunos de los tiempos de carga de Switch eran 9, 10 segundos, ya es que Segundos, yo sí. ya aprendí a optimizar mi tiempo, cuando eso sucedía me ponía a hacer otras cosas, me ponía a asegurarme de mirar una guía que no me faltara nada, a recordar qué es lo que tenía, o sea, Bien al hecho. final acababa aprovechando el Sí. tiempo, porque la primera hora me frustraba, pero sí contabilizaba unos más de 10 segundos seguramente. Yo- Entonces no sé si hay mucha diferencia entre plataformas realmente. Yo he llegado a contabilizar en Crazy Tales 25 segundos de tiempo de carga en portátil. Pues Yo estaba entre los 8 o 10 segundos, 10 como por ahí, máximo más o 12 menos. segundos, una cosa así. Es curioso porque, Marta, a mí me pasó absolutamente lo mismo. O sea, yo me acuerdo que estaba jugando muchas veces en modo portátil en el sofá Sí. y al lado estaba mi marido y estaba jugando al Yakuza. Y entonces aprovechaba que los segundos de los combates, de la carga de los combates para ver el Yakuza. Y era como, vale, me estoy enterando de esto y me estoy enterando de aquello. Era como A multitasking mí totalmente. me pasó igual con el jugando a Dark Souls. Era como, bueno, pues mientras miro a ver cómo va, a ver cómo sufre o no sufre. Pero Switch no es la única que tampoco está muy bien optimizada porque los tiempos de carga, yo precisamente a Johnny BCN en Twitter se quejó de ello y él tiene una Xbox Series X. Claro. Claro. A ver, O sea, yo... a ver, yo. Sí, Perdón. habla, Jordi. No, por favor. Por favor, No, iba a habla. decir, o sea, lo mío fue gracioso y claro, yo lo jugué en PC, no sabía que estabais jugando en otra plataforma y teníamos un chat de grupo para ir un poco viendo por dónde íbamos y tal y charlar un poco de cómo iba a ser el podcast. Claro, Julio le comentó, ostras, los tiempos de carga tal. ¿Sabes? Yo desde mi vez no voy a decir nada, pero ostras, que sí, varita Julio, que tampoco me parecen tan exagerados. Sí, seguramente podrían ser más rápidos y tal, pero bueno. Claro, me dice, no, juego en Switch y tengo 30 segundos de carga, vale. Entonces lo Claro, entiendo. es que encima en un RPG, ¿no? Que estás todo el rato entrando en combate en la zona de mazmorra, que es bastante seguido, es como, uff. Y luego también los tiempos de carga cuando tienes que moverte mucho para hacer misiones secundarias, para moverte de un escenario a otro, era como, uff. Yo debo reconocer que, aparte de los tiempos de carga muy grandes, vi gameplays en otras plataformas. Empecé, por ejemplo, y empecé no vi estos tiempos de carga, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la demo de Xbox, cuando yo la jugué, que fue la primera demo que sacaron, sí que ya vi que tenía tiempos de carga.
Yo estaba jugando con una Xbox One X, ¿vale? La Series X no sé cómo irá porque yo lo juego directamente en Switch ya, pero yo me acuerdo que sí que tenía algunos segundos y pensaba, bueno, es una demo, me imagino que esto lo irán puliendo más adelante una vez haya salido no tendremos esto, pero claro, es que no es el único juego que a mí me ha fallado en Switch. Tengo otros juegos que en otras plataformas funcionan muy fluidos y que por lo que sea en Switch está pues peor optimizado, por decirlo de alguna manera, o le cuesta más tirar hacia adelante. Yo no sé si por las características de Switch, no sé si por dificultades que tengan los equipos de desarrollo, en este caso en la plataforma, pero sí que me ha pasado, y me ha pasado que incluso yo tengo juegos injugables en Switch, y uno de ellos es Rime, Sí, de Tequila el Works. caso de Rime es muy sangrante. Yo voy a decir algo sobre el tema de la Switch, y esto lo podéis encontrar en el canal, en la charla que tengo con Ángel, se me olvidó su apellido, Ángel Beltrán, que es sobre MailMall, que me dijo, para desarrollar, si tienes en mente desarrollar en Switch, es mejor usarla como máquina objetivo y portar. Porque es mucho más sencillo trabajar con una base pequeña y luego mejorar lo que tienes Que al revés. claro, por ejemplo, puedes no hacerlo y hacer el trabajo que se hizo Mighty Polygon con Relicta, que ellos mismos se encargaron del desarrollo en Switch y lo hicieron al detalle. Y claro, por eso sabes que va bien. Pero cuando trabajas con un motor externo, y en este caso Unity es uno de los motores que peor funciona en Switch, por algún motivo, no sé por qué será, es algo complicado. Por ejemplo, eso también a los chicos de Baroque Decay como hicieron lo mismo. Baroque Decay hicieron el juego para PC y en vez de hacer un port directo, ellos se encargaron de crear la conversión. Que aparte es que el chico que la programó, la programó en... si no me equivoco, lo hacía con un motor propio en Java y luego él mismo se lo pasaba al código máquina de la Switch. Es que también ese señor estaba muy loco. pero, pero, claro, tiene sus peculiaridades. Y sí que es cierto que eso. Yo no me he encontrado muchos juegos injugables en Switch. Me he encontrado juegos que van peor. Pero de no llegar a jugarlos, no he visto ninguno. De decir, el rendimiento es terrible. Pero eso creo Pero. a Cristal realmente no le pasa a largo No. plazo, diría. Yo es que estoy recordando que el momento en el que estuve diciendo, esto es bastante peor de lo que me esperaba, fueron la primera hora y media. Luego, a partir de la primera hora y media, ya pude encontrarle su ritmo, porque creo que todos esos fallos se me concentraron en esa primera hora y media, en el que creo que eso es como una especie de conjunción astral en el que esos pequeños condicionantes se te confluyen todos a la vez y es cuando dices, esto es durillo. Cuando ya la sobrepasas, ya como que entras en otra dinámica y te acostumbras y puedes como adaptarte a ello. Me refiero también porque aparte de esos tiempos de carga que ya más o menos al final luego lidiabas un poco no con ellos, a mí lo que me chocaba de esa primera hora y media, y por eso digo, me centro en estos primeros fallillos para luego ensalzarlo, pero era una curva de dificultad muy elevada, que también me la encontré al principio, y dije, vale, supongo que también se querrá homenajear a los juegos clásicos y demás, pero me di cuenta de que la primera mazmorra tienes que medir todos los objetos y acabé utilizando todos y cada uno de los objetos que me dan, o sea, sin poder comprar, sin poder sin poder curarte tampoco en el punto de guardado y sin apenas tener puntos de guardado. Entonces es gastar todos y cada uno de los objetos hasta que llegue a la siguiente tienda. En el momento que ya llegas a la siguiente tienda ya todo es muy fluido. Y luego, y una pequeña cosa que noté, que luego dije, esto sí me escama un poco, que es a lo mejor la utilización de la misma animación y de la misma transición para las batallas que para los cambios de escenario. ¿Qué pasa? Que al principio cuando veía que iba a cambiar de escenario se ve el mismo tipo de animación y cuando también entras en un combate se ve la misma y dije, ay, vale, ya he pasado de pantalla. Ah, no, que esto es un combate. Entonces, fueron esos detalles de lenguaje así audiovisual y de lenguaje de mecánicas un poco de diseño que me dejaron un poco impactada al principio. Luego ya yo pienso que si esos altibajos de dificultad se hubieran mantenido, creo que el juego me habría resultado mucho más duro. Después, una vez pasada esa hora y media, pues al final te acostumbras a esas transiciones, aunque sean iguales, y te acostumbras también a los tiempos de carga. Pero esa curva de dificultad me asustó al principio. Por eso también os quería preguntar cómo la visteis. Porque dije, a mí me parece
Perdón. Digo, a mí la curva de dificultad me parece bastante errática en este sentido. Sí. Es decir, es lo que tú dices, que al principio, cuando no tienes cura con la Criswell. chica, con Criswell, Sí. eso. Bueno, básicamente cuando no tienes cura con Criswell, dependes mucho de los objetos y seguramente a nivel de diseño está preparado para que utilices más los poderes y tengas que ser un poquito más concienzudo a la hora de hacer las cosas. Y para Luego yo que creo que atines bien con el ritmo de bloqueo, que eso también es muy importante. Sí. Bueno, eso sí. Seguramente creo que solo he palmado 2 veces en el juego. Uno porque se me bloqueó al final. Precioso. Uno de estos bosses de 4000 de vida que queda 300 de vida y crashea el juego y yo... Perfecto. Y luego uno al Hostia. principio por esto, porque no cuadraba los parries. Y la Claro. diferencia entre cuadrar los parries y no cuadrarlos, especialmente Es cuando mucho. tienes Es 300 de vida, pues... Es básicamente... exageradísimo. es un Y el tema de los niveles de personajes, yo me acuerdo llegar a un jefe con un nivel y decir, me ha machacado llegar a ese mismo jefe 1 o 2 niveles por encima y que sea así, un paseo, porque está todo súper calculado. A mí lo que me pasa es que veo que todo está como muy rígido. Tienes que llevar los combates y las estrategias al dedillo. ¿Y qué pasa? Que te piden que tengas una estrategia muy rígida, que sigas unos pasos muy concretos, unos movimientos concretos, un equipo concreto y un nivel concreto, cuando muchas veces lo que pasa es que los ataques de los bosses, y esto lo hemos ido viendo, al menos a mí me ha pasado mucho, a veces son muy a suerte, ¿no? Porque yo me llegaba a un boss y ese mismo boss, en vez de coger y seguir una secuencia más o menos lógica, pues me metía los mismos ataques, 3 turnos seguidos. El mismo ataque, 3 turnos seguidos. Con lo cual, el poder equilibrar y el poder seguir ese ritmo que te pide el juego era imposible. Y desde mi punto de vista, estas curvas de dificultad que vamos viendo en distintos picos del juego, creo que dificultan mucho y frustran mucho. Y a la vez tengo la sensación de que hay un desequilibrio importante en los elementos que han querido introducir. Quiero decir, ellos desde un primer momento dijeron que querían introducir elementos de RPGs clásicos y RPGs más modernos, como podría ser un Bravely Default o un Persona 5. ¿Qué ha pasado? Yo creo que en algunos puntos no han sabido cuadrarlo todo, no han sabido encontrar el equilibrio justo entre lo más clásico y lo más moderno, y haya habido un choque. Y ha habido un choque que, sumado a todo lo que hemos ido comentando hasta ahora, como la curva de dificultad, los tiempos de carga, como jugador te quedas un poco decepcionado, ¿no? Porque el juego realmente, al menos a mí me ha pasado que ha habido bosses de decir, pero es que no entiendo qué está pasando porque yo estoy viendo a gente jugar el mismo boss y está siguiendo los mismos pasos para que tú puedas tener un ritmo y puedas pasártelo más o menos bien, y yo llegaba a mi partida y era totalmente aleatorio lo que hacía ese boss. Con lo cual, por mucho que yo siguiese la estrategia, era como, no, es que no lo consigo. Entonces, de alguna manera, el juego te está exigiendo que busques una estrategia propia, pero al mismo tiempo te está exigiendo que sigas muy a rajatabla lo que te está pidiendo. Y eso a veces choca y te puede producir mucha frustración. A mí me pilló mucho... Perdona. Ahora te dejo hablar, Julio. No, Digo que esto me pilló mucho el min-maxer en mí, que desde el principio dije, vale, a ver, la Criswell para curar, pero no hace pupa. El maestro es useless. El tío que hace daño, vale, voy a chetar a saco. Mi Criswell era muy, muy tocha, ¿eh? Era mi luchadora. Y la mía también, ¿eh? Y al final, pero al principio fue, vale, el tío este Al del principio escudo... no, si hablamos de la primera hora y media, no. O sea, básicamente fue grindear para vender todos los objetos que tenía y grindear a saco para subirle el arma y equiparlo. Y más o menos... O sea, a mí al revés lo que me pasó es que toda la parte central bastante normalita y al final sí que... Sí. Especialmente con las hermanas un Gali. boss al final que... ¿Perdona? A mí la que me hizo polvo, las hermanas Gali, el último combate. Ah, sí, también. A mí se me costó. Las hermanas Volcano me reventaron. Sí, también. A mí la emperatriz porque no di con... Ah, no le pillaste el truquillo, hostia, es que... El truquillo. Lo pillé tarde. Eso que... Bueno, no lo voy a desvelar, pero eso que te pasas 10 minutos de combate y la tía se va curando, se va curando, se va curando. No le estoy haciendo daño. Esto...
Está claro que por aquí no, pero no. Sí, no. va mucho con lo que dice Débora, que en algunos momentos parece que puedes tener, sobre todo a mitad del juego, llevas una parte en la que te sientes tu control de la situación, es llevadero, cierto desafío, tal, pero hay un momento en el que de repente parece que tienes ciertos jefes en los que se te obliga o se te exige que tengas que seguir una estrategia concreta y hasta que no la pillas también te puedes quedar atascado, frustrado. Pienso que hay una curva de dificultad muy, muy agresiva la primera hora y media, luego todo es bastante llevadero y luego hay algunos jefes en un momento que es como, ups, aquí te damos un toque de atención porque tienes que darte cuenta de que tienes que hacer o esto, y si no, vas a sufrir. Y luego ya después, el otro último arco final también muy, muy llevadero. Muy fácil. Es como hay unos piquitos así muy acusados. Yo le llamo la curva de dificultad barranco. Porque empieza así y después Sí. se cae hacia abajo y para mí no remontó. Sí. La curva de dificultad solo remontó una vez con las hermanas Volcano. Porque el juego, una vez que te da la cura, es muy sencillo. Sí. Sobre todo, Mucho. Wilhelm, es decir, hay 6 personajes en el juego, que son Crisbel, Christopher, Wilhelm, que es el Sí. maestro, el robot, Y 3 más. Mr. Roboto, la niña de la bolsa y Zaz. la que nunca usarás. Zaz mola mucho. Pues yo vale. lo usé mucho, la otra. ¿Quién ha- Cari. La que nunca usarás. ¿En serio? Sí. Cari. Cari Judo. A ver, muy bueno. Pasa que a ver, yo me la he pasé usado. el jefe final con Cari. ¿En serio? Sí, y eso que no lo había usado en ningún momento, solo lo usé para esa batalla en concreto. Yo creo que es porque hay un problema gordo de balanceo y es que hay una estrategia que es tan básica y tan fácil de usar que yo la cogí sin querer. Es decir, te coges a Chris. Vale, entremos ahí. ¿Cómo luchas? Yo cogí a Chris y a K, Zaz. ¿Ah, sí? Sí. a los 3. Y es Chris solamente cura y acelera a Christopher. Sí. K pega en físico porque es el máximo daño físico es K y Christopher es el mago. Es que el problema que tiene el juego es que pocos ataques son en área y los pocos ataques en área que hay son muy malos, salvo los de Christopher. Christopher es ridículamente poderoso. Es decir, yo solamente me sufrí en un combate a partir de la hora, a partir de tener la cura, que es en las semanas Gali, en las semanas Volcano, porque no puedes usar a Christopher. Porque Ya. ese combate con Christopher es un Claro, paseo. pues ahí lo que vi yo que me sirvió mucho y luego me sirvió para todo el resto del juego es el componente del personaje de Zaz, que Claro. se presupone que es el personaje aleatorio y al que no puedes controlar Bueno, nada, aleatorio. pero no es nada exacto, es muy aleatorio. Entonces yo me basaba en ella en hacer todos sus ataques de área, porque en el momento en el que, aunque utilices ruletas, si tú pulsas la ruleta en el momento que aparece la magia que quieres utilizar, siempre la vas a conseguir. Entonces el componente aleatorio como tal no existe. Así que yo la tenía como maga de Sí. apoyo y de área. Era mi personaje de área. Quiero curar a todos, ya está, la cojo. Quiero hacer agua a Eso es todos, lo único la bueno cojo. que tiene. Lo único bueno que tiene Pero para mí es la curación a todos. Claro, el aleatorio no sirve. Al final hace un poquito menos de daño que Christopher, pero también el ataque físico sí es el que es puramente aleatorio, pero también podía poquito- basarte en hacer daño normal o hacer daño elevado. Un poquito. No Que es un también poquito, ¿eh? Que también esto es muy divertido porque Depende. yo es eso, yo vi vídeos de gente que jugaba en PC, por ejemplo, y comparaba y en la Switch es que es muy fácil acertar lo que quieres Claro. con Zas porque va más lento que en PC. Entonces Y es como- volvemos Pensaba que era el a las blanco. plataformas, ¿no? Volvemos a las plataformas, entonces hay mucha Pero esas diferencia. plataformas, claro. yo vi que en PC la rueda Sí, iba sí. así y digo, jo, claro, esto sí que es Vale. aleatorio. Y en Switch va así. Y es una, Sí, esto sí, no sí, es sí. aleatorio. Que no lo sabía yo eso. Y luego os también- hemos dado la clave. Con Switch es muy fácil. Con Switch no existe el azar ni el caos. Con Switch domas Luego el también, caos. lo que comentabas de las hermanas, mi sensación cuando llegué a ese punto fue que el juego me estaba obligando, como en otros juegos, a usar y aprender a usar unos personajes en concreto, porque en ese punto Claro. tú llevas a K y a Zaz por X motivos, Bueno, que es puedes- spoiler y no vamos a decir. Puedes llevar a Wilhelm en vez de acá, ¿eh? Sí, lo sé, pero en este entonces caso... no ganas. Exactamente. No, yo creo y que el el juego juego no es te lo eso. dice, tienes que ir a buscarlo tú. Exacto. Que No, esto pero también
Sí, yo creo que es eso, ¿no? Que el juego en muchos puntos te obliga a pasar y aprenderte a esos personajes y te obliga a acostumbrarte a ellos para que juegues con ellos. Es decir, volvemos a lo que he comentado antes, Sí. que tienes que seguir lo que te dice el juego. En este caso es muy rígido. Y yo me acuerdo de que tuve que estar haciendo luchas alrededor para subir 1 o 2 niveles y acostumbrarme a las mecánicas de K y a las mecánicas de Zas. Y en el momento en que te acostumbras a ellas, en que sabes cómo manejarlos, entonces el juego te dice, vale, puedes pasar hacia adelante. Y es cuando yo conseguí vencer a las hermanas y tirar hacia adelante. Y es así, es lo que yo más Sí. creo que he sufrido, que es esta rigidez de yo Sí. no puedo escoger, es el juego el que realmente está escogiendo por mí, aunque en apariencia no lo sea así. Aparte, para mí, otro problema que tiene es la presentación de los personajes. Es que cogemos muy al principio a los 3 primeros, a Christopher y Wilhelm. Poco después, no mucho más tarde, cogemos a K. Un poco después cogemos a Zas. Pero es que a Kari Juda la coges tan al final Sí, es que verdad eso. el punto en el que te acostumbras a sus mecánicas no existe. Porque Ya. yo creo que no la llegué. Es que encima, cuando te la dan, quiero solamente. No, que va, es que no la usé. Es que a Kari Judo no lo usé porque Yo directamente. me obligué a usarla porque digo, uy, me da pena este personaje con lo que el carisma que tiene, que es un personaje Y es interesante, muy me da pena no interesante. usarla, voy a usarla porque además ese personaje a nivel de caracterización, de su personalidad, por lo que pasa ese personaje, Exacto, te da su ganas de arco es decir, súper interesante. De hecho, yo creo que. su arco es muy interesante y entonces dices, venga, voy a usarla, que me da pena. Sí, Yo pero creo que de hecho, es junto con complicado. con Wilhelm, es el personaje mejor desarrollado. Sí. Bueno, y Crisbel porque es la protagonista, pero. A mí Cari sí que me gustó, ¿eh? O sea, yo Cari mola. la que he usado, esto de Zas, hacéis bien en decirme porque pensaba que era manquísimo. Vale, claro, es que Porque no. vamos, estaba dando saltitos por la habitación cuando pude sacarla del equipo. Porque claro, Claro. era Fíjate injugable eso. Fíjate qué curioso que diferente la experiencia de jugar entonces en Switch o en PC, porque para lo bueno y para lo malo, porque es como, bueno, has podido Exacto. tener Ahí perdiendo, un personaje a comodín, ver. tienes a un personaje comodín, pero tienes tiempos de carga más infernales que de otra manera. Es curioso, o sea, es curioso ver y es muy, no sé, se valora que también tengamos tu perspectiva, Jordi, porque es que si no, entonces al final parece que nosotros hemos jugado a un juego distinto al tuyo en otros aspectos. Al menos No, en bueno, este además, bueno, lo bueno de esa lucha fue descubrir esto, lo chetado que está acá. Sí. Porque, K de kamikaze. bueno, a mí allí entró y lo habría tenido ahí fijo si no fuera por esta manía que tiene el juego a quitarte y ponerte personajes cuando le da un poco la gana. Y además, con perdón, molestándote porque yo me acuerdo que, claro, tú sigues adelante del juego y de repente un personaje sale del grupo. Pero es que ese personaje sale con los objetos que lleve. Sí. Eso me molestó muchísimo. muchísimo. Perdona, o sea, me has quitado un personaje y me has quitado los objetos de ese personaje. Sí, Sí, pues de sí. hecho, Fue como, no, de hecho, hay un personaje que no vuelve y los objetos a tomar por culo. Sí, Ujú. totalmente. Es decir, eso es algo que te hacían los RPGs, los JRPGs de Sí, los sí. 90, del principio Sí. de los 90, porque. A lo mejor está buscado realmente. Porque creo que Final Fantasy VI también te lo hacía. A mala hostia, además. Sí, Final Fantasy Pero VI. es el 95. Han pasado Yo es que además 25 años. le veo, está bien que lo menciones, pero yo le veo una aura así de inspiración y de vocación de Chrono Trigger y de Final Fantasy VI, claramente. Tanto en la ambientación como en el espíritu un poco, el aura, los personajes, los colores, la trama, ese mundillo ahí, yo creo que tiene ahí, a lo mejor está buscado, pero la verdad es que fastidiaba. A estas alturas fastidiaba. Mira, para mí fue una daga al corazón, porque me acuerdo que es cuando estás en la mazmorra esa que los monstruos ya dan 2500, 3000 y dije, bueno, puedo, yo qué sé, dedicar 15 minutos aquí para sacarme 20, 40.000, que es los Dark Steel esos que cuestan 20.000. Dije, bueno, mira, aprovecho, compro unos cuantos, lo equipé, tiro para adelante la historia, ya no está ahí yo. Bueno, pues es que te rompe la última media hora de juego ha sido totalmente useless. Genial. Pero así volvemos a la época de Final corazón. Fantasy 6 y 7. Sí. Yo me acuerdo que me rompió el corazón porque fue de plan, no, este personaje no. Y luego fue,
pero que no me han devuelto los objetos, vuelve aquí, voy a saquear el cadáver. Muérete, pero muérete dejándome el del testamento, hijo puta. Pero es que, o sea, es que a mí eso se me quedó grabado, fue como, no puedo más, que además es que lo que comentáis, son muy caros los objetos en el juego. Tienes que grindear muchísimo, para conseguir según qué cosas. Pero yo es que creo que... Pero llega un punto en el que ya no tampoco. Yo creo que aquí hay una experiencia muy distinta a la vuestra con la mía, en el sentido de que yo creo que di con la tecla muy al principio de cómo el juego te premia por jugar, porque yo no compré objetos, no compré pociones, no compré equipación, solamente mejoré los objetos, solamente los mejoré. Yo no compré nada. A mí lo que pasó es que me sobraron un montón. Luego terminé el juego con un montón de objetos curativos, con un montón de objetos para resucitar, pero creo que es clave mejorar las armas antes que comprarte muchas más armaduras. Pero la mejora de armas y no te insisten mucho en ello, pero creo que es bastante importante. Te resulta muy llevadero. Además, yo tenía un backup y me di cuenta, por si acaso me he equivocado en una secundaria, previa a haber aumentado un arma y después, previa a haber mejorado un arma y cuando ya la había mejorado, y se nota también la diferencia. O sea, la cronosíntesis es vital. Se nota como en los niveles de los personajes, que un nivel más es abismal lo que puede cambiar en un combate. Es alucinante. Pero lo de los niveles me parece que es de las peores cosas que tiene el juego. Porque no te da ningún feedback de que has mejorado. Te dice, nivel más. ¿Vale? ¿Qué me ha mejorado? Es decir, es una subida estática por nivel. Es aleatorio. ¿Qué me estás subiendo? El juego es muy se te obliga a que tú vayas a buscar, vayas a equiparte armas y que tú al equiparte armas veas lo que se está subiendo. Tienes que consultar mucho el estado, tienes que consultar mucho la equipación para que realmente tú tengas ahí un conocimiento de cómo estás, si no. La verdad es que no guía mucho en eso. Un segundo. Yo tampoco le hice caso. Un segundo. En este sentido. Didi, perdón. Es que un detalle que quería comentar a lo que ha dicho Marta. Cuando Marta ha dicho lo de que dice, Zas hace un poquito menos de daño de Wilhelm, y yo, no. Cash a mí me hacía 200 de daño a todos, Wilhelm me hacía 800. Claro. Es que... Pues yo creo que a lo mejor la clave está un poco en lo que uno se equipa o no se equipa. Es que yo a Zas, por ejemplo, la equipaba... Es que la clave está en eso. Que depende mucho, ¿eh? Sí, pero es que un objeto, el objeto de las sandalias que te hacen que todo el ataque físico se convierta en daño en Wilhelm, en Christopher. Christopher dije, ya está, me he pasado el juego. Solamente yo usaba Celeritas Christopher, porque K, como es tan rápido, era K pegaba, de hecho yo K jugaba a inmolarlo. Porque hacía un ataque solo para que los tres siguientes hicieran un poquito más de daño y luego lo reventaba. Y así hacía un combo con K que fácilmente al boss final K le metía 500 de daño por turno y Christopher le metía... Bueno, 500 no, 400 y Christopher le metía otros 400 de daño por turno. Y claro, todos los enemigos, las peleas... Esa otra, grindear no he grindeado nunca porque todo lo que hacía era un enemigo, no pasa nada, Christopher, ataque en área, todos morían. Es que le daba igual todo, todos morían. No había nadie. Creo que grindear en exceso creo que tampoco hace mucha falta. Realmente con el desarrollo de las mazmorras, a mí, en verdad, en mi opinión, no hace falta buscar mucho más. Más allá de lo que ha señalado antes Débora, de a lo mejor los personajes nuevos un poquito por verlos, por adaptarte a ellos, pero realmente no... Yo no he sentido, y lo he agradecido, no he sentido que haya tenido que grindear aparte. Simplemente fijarme en el desarrollo de las armas, en qué es lo que le equipaba a cada uno, y en mi caso en crearme un equipo más o menos equilibrado. Por eso yo creo que ahí a lo mejor está la diferencia, que yo me esforcé de alguna manera en que Zas me compensara un poquito y equilibré a los tres bastante, a los tres que usé. Pero ahí a lo mejor se puede haber implicación por parte del jugador a la hora de crear una estrategia dentro de esa rigidez que estábamos diciendo. A ver, yo lo aclaro, ¿eh? O sea, no hace falta grindear. O sea, lo mío es... Hay un objeto de 20.000 en la tienda... Que pasas de más 5 a más 20. Pero tú es que te los comprabas. Es que yo no me compré ninguno. Es que yo no compré ningún solo objeto, tío. No sé, yo sí que compré, o sea, y vi que había... O sea, algunas cosas... Vamos a ver, es lo que ha dicho antes Marta. La segunda mitad del juego tienes muchos objetos, tanto de equipo como de curación. Pero lo que es la anterior parte, no, vas bastante escaso. Y el hecho de comprar equipo puede ayudar
Ahora, es lo que a mí me ha pasado lo mismo que a Marta. Yo he tirado por hacer un equipo equilibrado. O sea, he intentado utilizar más o menos a todos los personajes porque es una manía mía de jugadora de Sí, a mí me RPG pasa- de a mí me No, y lo pasa veo igual. súper bien. va a pasar algo, me voy a encontrar sin 1 o 2 personajes más adelante, voy a tener que utilizar los que nunca Sí, se sí, sí. utilizan y ya verás qué gracioso va a ser ese momento. Entonces siempre Final procuro Fantasy equilibrar. VII nos hizo daño a todos.